Hola, ¿cómo están? Una vez más transmitiendo nuestro segundo episodio aquí en Niño Interior, juntos con el viaje. Y bueno, voy a decir algo. Hola, Cari. Primero voy a saludar a Cari. Qué gusto verte otra vez, Cari. Hola, Ili. ¿Cómo estás? Qué alegría. Un nuevo episodio y un episodio muy especial. Muy especial para nosotros. Muy esperado. Sí, lo esperábamos desde que inició esto. Yo creo que lo esperábamos, ¿verdad? Porque aparte este episodio es muy especial para nosotros, el segundo especial con los que queríamos arrancar, porque es lo que nos está uniendo en este momento. Realmente este episodio también es el que nos trajo aquí a Niño Interior juntos en el viaje, que es cierto, quien es nuestro invitado hoy es Niño y Niña Interior. Yo creo que ahí vamos a tener que hacer una corrección. Y bueno, sí, hoy tenemos de invitado Chaca, ¿a quién creen? Alguien que queremos mucho y nos trajo aquí, Alain Vigneault. ¿Cómo estás, Alain? Hola, buenos días. Hola, Alain, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes allá en España, ¿verdad? Sí, aquí ya es la tarde, sí. Y sí, yo creo que sí que tendrán que hacerle un pequeño arreglo al título, porque eso de niño interior y está llevado. Bueno, sois dos mujeres que están como en la inspiración de este proyecto y yo creo que estaría bueno que también sea niño o niña interior, ¿no? Sí, completamente tiene razón, y claro que vamos a escuchar tu sugerencia, vas a ver que va a haber una corrección. Y bien, como tú dices, Alain, pues tú eres una parte muy especial para nosotros, quien nos inspiró y quien nos inspira a tener este podcast, Niño, Niña Interior, juntos en el viaje, ¿verdad, Cari? Sí, nos conocimos en el entrenamiento de Clown Esencial, ahí en el CAE, que tan magníficamente lleva Alain. Y bueno, y surgió de a poco como una química entre las dos, y de a poquito se nos fue ocurriendo esta idea, y un poco como también queriendo transmitir toda esa magia, ¿no?, que se produce con el trabajo de Alain. A ver si vamos deduciendo un poquito, mirando un poquito de qué se trata. Así es, aquí estamos para eso. Y hoy, bueno, vamos a presentar primero que conozcan quién es Alain, quién es quien nos regala toda esta, donde yo siempre digo, es como abrir los ojos, como escuchar, como empezar a oler, como si los sentidos empezaran a funcionar con el trabajo con el que nos acompaña Alain. Alain, cuéntanos, queremos saber tu recorrido, qué es todo eso que te llevó hasta donde estás hoy aquí, regalándonos todo lo que nos regalas. Platícanos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 27 minutos. Sí, va a ser cortito, pero bueno. Bueno, tengo que ir al grano, pues. Así es. Bueno, mi recorrido. Bueno, primero agradeceros la invitación, obviamente, a las dos. Y la verdad me siento un poco parte de este proyecto, aunque yo no sea más que un invitado en esta ocasión, pero tanto por el CAE, donde os habéis conocido y que yo llevo inspirando y aportando ideas y siempre buscando proyectos nuevos desde el 2008, que empezamos con el CAE, y este tema del niño, de la niña interior, que es gran tema de mi trabajo, así que me siento especialmente contento de que me hayáis invitado, pero también me siento como parte del proyecto en este sentido, porque el niño interior es todo mi trabajo realmente. Este diálogo entre el niño interior y el adulto es todo mi trabajo. Y yo creo que si os habéis juntado las dos para hacer esto es porque el trabajo del Clown Esencial os ha impactado. Mucho, sí, totalmente. Bueno, de esto hablaremos igual en un próximo episodio, ¿no? Pero hemos de mirar por qué este trabajo toca tan rápidamente y tan profundamente a las personas, que hasta surgen proyectos hermosos como este que estáis llevando a cabo, ¿no? Así y otros que han surgido, ¿no? Sí, por
porque el clown esencial como que inspira, o sea, bueno, en fin, esto ya hablaremos en otro episodio. Entonces, el recorrido mío, cuéntanos de ti. Pues, ¿cómo fue ese encuentro con tu niño interior? ¿Qué pasó? Bueno, a base de sufrimiento. ¿Por dónde empezaría? Yo sufrí mucho en la infancia, pero tuve la suerte de que antes de sufrir mucho fui muy querido. Esto me lo hizo ver una periodista en una entrevista una vez. Me dijo, pero usted fue muy querido. Antes de ser un niño traumatizado, usted fue un niño querido. Y no había caído yo en la cuenta esta. Y esta periodista tenía toda la razón. El gran trauma de mi infancia fue la pérdida repentina de mi madre cuando tenía 7 años, de una pérdida violenta. Pero lo cierto es que hasta este momento yo fui muy querido por ella. Y yo creo que esto es lo que me ha permitido sobreponerme al trauma. Porque yo era un niño rey. Soy francés, nací en los años 60, nací en medio de una familia un poco peculiar porque mi padre era maestro. Mi padre era maestro desde muy joven y había sido maestro en el desierto de Libia. Y él ahí escribía poesías que luego fueron ilustradas por mi madre. Mi madre era una mujer que venía de las montañas, entonces llevaba con ella toda la belleza de esos paisajes de alta montaña, toda esta fuerza de la alta montaña. Mi madre era artista, pintaba, entre otras cosas, pintaba muchos payasos. Y los dos saltaban en paracaídas. Entonces yo me pasé la infancia en los campos de aviación, acompañando tanto a mi padre como a mi madre, saltando en una época en la cual este deporte no era muy conocido, era arriesgado, todavía no había los medios de seguridad que hay ahora. Así que yo me pasé la infancia, buena parte de la infancia en los aviones, o sea, entre los aviones, correteando entre los aviones. Y luego de vacaciones me iba a las montañas con mis abuelos, en fin, pasé la infancia en unos mundos que exaltan la imaginación, que exaltan el hecho de soñar. Claro, yo miraba para arriba y veía los aviones, el avión que subía, luego bajaban mi padre, mi madre en paracaídas, era un mundo muy, muy especial. Y luego en los Pirineos, ahí en las montañas, pues también una infancia de espacios abiertos, de ríos, de nieve, y con unos padres que leían. Mi madre escuchaba música clásica, había cultura en casa, en fin, un ambiente que propiciaba que un niño como yo pudiese soñar, pudiese como desarrollar el deseo de como poblar una vida, como desarrollar el deseo de tener una vida muy poblada, muy habitada. Luego ella murió cuando yo tenía 7 años, fue asesinada, por lo cual fue una muerte violenta, un tsunami emocional para mi hermano, mi hermana, yo también, que era el más pequeño, pero también para mi padre, para toda la familia. Y ahí pasé a vivir con mi padre, que era un hombre duro, de carácter muy duro, muy serio, porque él se enfrentaba a muchas responsabilidades. Él dirigía una escuela de paracaidismo donde el riesgo era parte de la vida diaria. Entonces era un hombre muy acostumbrado a la dureza que conlleva la responsabilidad de gente que se suben a un avión y se tiran de 2.000 o 3.000 metros, ¿no? Así que pasé del paraíso al infierno de un rato para el otro. Sí. Cuento en Vida de Clown de que mi padre nos dio 24 horas para llorar. Es un hombre muy organizado,
que nos dio 24 horas para llorar. Así que pasé del paraíso al infierno, pasé del calor del amor de mi madre, que me quería muchísimo, a la frialdad de un hombre que yo no conocía mucho y que además estaba también él profundamente dolido. Así que pasé de un mundo de color, de luz, a un mundo de blanco y negro. Pasé de un mundo de músicas, de conversaciones, de voces, a un mundo de silencio. Porque cuando hay esos grandes traumas en las familias, que en México infelizmente hay muchos de este estilo, ni siquiera los adultos están preparados para acompañar a los niños, porque los adultos carecen ellos mismos de un acompañamiento terapéutico, psicológico, para transitar su propio duelo. Así que cae como una losa de silencio, de tristeza, y en mi caso, pues eso fue una especie de dinamita que me hizo pasar de la expansión a la contracción, lo cual me hizo llegar a una adolescencia muy en contacto con una revuelta interna. Yo era en mi adolescencia una persona con un deseo profundo de entender la vida, me leía a todos los filósofos, me leí todo lo que podía leer, fumaba todo lo que podía fumar, terminé fugándome para seguir mis sueños, porque al conocer la muerte y el drama de tan cerca y tan tempranamente, esto me hizo hacer conmigo mismo un contrato de sobrevivencia y un contrato de exigencia hacia la vida, como de exigirle a la vida una vida muy vivida. Yo tenía 15, 16 años y yo escribía muchas poesías, muchos textos, y yo recuerdo haber escrito: no quiero morir sin haber vivido antes. Había visto morir mi madre, había visto morir mi abuela, pocos años después, también de una forma muy repentina y igual de violenta que mi madre o más. Así que este contacto con la muerte me hizo volverme muy exigente con la vida, muy exigente desde también un enfado interior muy profundo. Yo estaba profundamente enfadado con la vida. Eso me llevó a, después de empaparme de todos los libros de filosofía que pude encontrar, a dejar los estudios y ir a por mis sueños. Y mi primer sueño era ser pastor de oveja. Yo creo que necesitaba la montaña, necesitaba alejarme del mundo. Así que fui pastor de ovejas, de vacas y de cabras durante 10 años, hasta que mi propia locura me volvió a encontrar ahí metido adentro de la montaña, y tuve que salir de la montaña, ir en busca de mi segundo sueño, que era ser payaso. Y eso de ser payaso tenía que ver con mis padres. Mi padre no había sido payaso profesional, pero como maestro de escuela había sido algo como en la época aquella de los años 60, los maestros de escuelas hacían de todo, pues ahora hacía payaso también. Mi madre pintaba a los payasos. Mi padre le había regalado a mi madre un libro que tengo yo ahora. En el 53 le regaló las memorias de Grock, que Grock fue el payaso más famoso del mundo. Así que mi padre le regaló a mi madre las memorias de Grock. Qué extraño, ¿no? Sí. Así que los payasos ya estaban de alguna forma en el ambiente familiar. Yo quería ser payaso y me volví payaso. Fui en busca de mi sueño y me volví payaso. Fui payaso profesional. Trabajé en circos, trabajé en teatros, luego fui director de espectáculos de circo, director de espectáculos teatrales, director de ópera. Hice una larga carrera en el mundo escénico durante más de 23 años. Y eso, claro, que me dio como creador de espectáculos y como payaso que actúa delante de un público, me dio un profundo conocimiento del arte del payaso y del manejo del humor y de la reacción del público, tanto infantil como familiar.
viajé mucho con mis espectáculos, tanto personalmente porque me invitaban a muchos festivales, como miembro de una ONG que se llama Payasos Sin Fronteras. Entonces estuve actuando pues en Guatemala, en Nicaragua, en Namibia, en Gabón, en Indonesia, en fin, hice muchas cosas. En Venezuela también, en México también, en fin, viajé mucho con los espectáculos, y eso también da una amplitud de mirada, ¿no?, sobre la comicidad del payaso y sobre la comicidad del payaso frente al drama del ser humano. Porque cuando uno trabaja con Payasos Sin Fronteras, uno se dedica a hacer espectáculos de payasos en zonas, en conflictos de guerra o en campos de refugiados. Hoy mi hija me estaba preguntando sobre cuando yo fui a Indonesia después del tsunami. Mi hija se estaba interesando por esto hoy. Bueno, en fin, y esto fue que en este recorrido profesional de payaso, el arte me curó mucho, el arte me ayudó mucho, la creatividad, el contacto con el público me ayudó mucho, pero aún así todos mis traumas de la infancia seguían sin ser atendidos de alguna forma, porque yo soy un ejemplo vivo de lo que se dice de que los payasos son alegres por fuera y tristes por dentro. Yo me hice payaso, la verdad, por el niño triste que llevaba dentro, y nunca el público supo de eso, así que tuve que volver a terapia. Y en este volver a terapia, porque me obligaron, la verdad, me obligaron a ir a terapia. No fue por voluntad. No, pero cuando bueno, no fue por voluntad, pero las parejas con quien he estado, las madres de mis hijos, siempre fueron mujeres muy implicadas en el trabajo personal, y yo creo que tenían un interés egoísta en que yo me mejore algo, porque yo era el padre de sus hijos, así que tenían un interés egoísta en que yo mejorase algo. Y la verdad que les debo de estar muy agradecido, porque con todo esto empecé un profundo trabajo terapéutico en el cual conocí una persona que fue fundamental para mí, que es Claudio Naranjo, con el cual primero hice los procesos SAT como paciente, y él enseguida me invitó a ser colaborador suyo, y con él pues he viajado también pues con el programa SAT, acompañándole, pues que sí, a Estados Unidos, a Chile, a Brasil, a Rusia, a Italia, donde él me llamaba, ¿no? Con mi trabajo. Él tenía una fe muy profunda en mi trabajo. Él era un profundo conocedor del alma humana, y él tenía fe de que mis sufrimientos de la infancia, una vez que estuviesen correctamente entendidos, integrados, se podían convertir en una perla como para acompañar a otras personas. De hecho, mi primer libro, el de Clown Esencial, que tenéis ahí detrás muy gentilmente, es un encargo de Claudio. Claudio, que ya conocía mi trabajo, ya llevaba muchos años trabajando con él. Él tenía una profunda fe en mi trabajo, pero un día Guadalupe Maurer, que yo creo que ya habéis entrevistado, sí, ya lo invitó al CAE a que viniese a una clase mía, cuando yo ya llevaba años con él. Y él vino muy gustosamente, aunque yo me enfadase con Lupe, porque para mí era tener mi maestro conmigo en la clase, yo me moría de todo. Y cuando él salió de la clase me dijo: has de documentar este trabajo que haces, esto es una cosa muy especial. Y así fue un encargo suyo, el primer libro. Él me dijo de documentar esto. Así que esto fue otra etapa que fue a la par de mis espectáculos. Todavía estaba actuando en aquella época, hasta el 2010, que es cuando hice mis últimos espectáculos, y ya
ya bastante cansado de llevar a la par los espectáculos, los grupos de arteterapia. Yo era profesor también en un máster de arteterapia en Barcelona, en la misma época. La verdad que era mucho... Bueno, es difícil entender cómo solo una personita pueda hacer tantas cosas como las que he hecho yo en esta vida, la verdad. Pero ahí la verdad que estaba bastante cansado y decidí dejar los espectáculos. Así que desde el 2010 ya no actúo y solamente me dedico a acompañar grupos, a seguir siendo terapeuta del proceso SAT, y así que viajo por el mundo, pues con grupos en España muchísimos, en Francia o en Italia o en Brasil o en Rusia. También sigo de terapeuta del SAT, del proceso SAT. En fin, y me dedico a acompañar a las personas, pero ya no desde el escenario, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno. Además, esta decisión de irte a las montañas, ¿no? O sea, estar tan solo, me imagino que ahí se siente la soledad en toda su dimensión, ¿no? O sea, ¿cuál fue la necesidad y qué te fue trayendo a tu trabajo personal? Y que después... Bueno, hay soledad, hay mucha soledad en la montaña, es verdad. Hay mucha soledad, pero también hay muchas otras cosas como la inseguridad. Hay una inseguridad muy profunda, sí, porque no hay nunca nada asegurado. Una enfermedad en los animales, una lluvia en un momento malo, te echa a perder una cosecha. Yo aprendí de la soledad, pero también aprendí de la pobreza. En aquella época yo era muy joven y ya tenía 2 niñas pequeñas que hoy en día tienen 37 y 40 años respectivamente. Porque esto es otra, a la par de todo esto tengo 4 hijos, 6 nietos. Son como mucha vida, ¿no? Entonces en la montaña hay mucha soledad, hay mucha inseguridad, hay mucho encerramiento, porque realmente yo vivía en alta montaña. Solamente la gente de la tierra lo sabe, pero la tierra es un trabajo muy esclavo. Uno trabaja y trabaja. Si uno tiene animales para ordeñar y además hace queso, que es lo que yo hacía, uno trabaja muchísimo. Entonces todo esto hace un cóctel que lleva también a la locura. Hay mucha gente en el campo que es alcohólico o alcohólica, hay suicidios de campesinos, porque es un mundo muy duro, parece muy bucólico desde lo exterior, pero vivido desde dentro es un mundo muy duro. Así que esto lleva también al contacto de la sombra, de la locura, de asuntos muy arcaicos, o sea, como de ir a matar un animal para comerlo, yo viví muchos años sin agua caliente, sin cuarto de baño, había mucha nieve. Son condiciones de vida que llevan la persona hacia el trabajo personal si la semilla ya está dentro, que en mi caso ya estaba. Claro. Pero porque lleva a la sombra, por las condiciones de vida muy difíciles que conlleva vivir en la montaña, ¿no? Entonces, no es solamente la soledad, sino un conjunto de facetas de esta vida. Yo estaba en la montaña por un proyecto que tenía de vivir en contacto con la naturaleza, con los animales, pero la verdad fue una época también muy dura de mi vida, muy provechosa, muy hermosa, porque estaba viviendo un sueño mío, pero no es solamente la soledad, es un conjunto de circunstancias que hace de la montaña un espacio propicio a un viaje interno, porque
sea, vivíamos con nada. Vivíamos con nada y si uno quería comer tenía que matar un animal. Es como cosas muy arcaicas, ¿no? Con las cuales no estamos tan en contacto hoy en día, ¿no? Sí. Así que, pero bueno, sí, fue así. Luego al final me cayó una montaña encima. Eso fue lo que, bueno, lo cuento en Clown Esencial, en Vida de Clown, en mi segundo libro, ¿no? Si era poca cosa, le contaba hoy a mi hija pequeña que yo he vivido ya 4 terremotos, cosa que trágicamente en México también sabéis de eso, ¿no? Pero los terremotos son las cosas son las catástrofes naturales más traumatizantes del mundo, mucho más que una inundación, que un incendio, porque es el propio suelo el que se nos va, ¿no? Entonces viví uno en Francia, muy, muy violento, que destruyó todo el pueblo donde yo vivía, otro en El Salvador, en el 2011, otro en Indonesia después del tsunami también, y otro más que ya no recuerdo. Yo no sé por qué hablo de los terremotos. Sí, pues aquel no fue un terremoto, pero fue que me cayó, de una mañana se deslizó toda una montaña y cayó sobre mi casa, cayó sobre mis campos. Lo cuento en un capítulo de Vida de Clown, ¿no? O sea, destruyó mis campos, que se encontraron cubiertos de una espesa capa de barro, ¿no? De barro, de piedras, y eso quiere decir que ya no tienes pastos para los animales, tan sencillo como esto. ¿Y qué comen los animales si de pronto, de un día para otro, ya no tienes pastos? Es este contacto con esta inseguridad tan primaria, ¿no? La que lleva a uno hacia las sombras. Yo estuve a punto de matar, o sea, yo tenía la fantasía de matar a alguien. Tenía un vecino que me perseguía porque mis cabras entraban en sus campos. Y entonces yo un día fui con un pico para matarlo, porque uno está en contacto con la sombra misma. Y uno está en contacto con la sombra porque es una cuestión de sobrevivencia pura y dura. Todos parecemos muy buena gente y muy civilizados, pero basta con que quede solamente una garrafa de agua potable en el supermercado para que nos matemos entre nosotros, no hay más. Así que fue la montaña, si uno la quiere vivir desde este lugar, puede llevar a un contacto profundo con la sombra, y este contacto con la sombra puede llevar a emprender un camino personal profundo y largo, ¿no? A veces hay personas que después de pasar por la cárcel emprenden este tipo de viaje, ¿no? En mi caso, mi viaje ya había empezado, o sea, estar en la montaña ya hacía parte de mi viaje. Yo decía, yo me voy a la montaña, y mis amigos me decían, pero ¿cómo que te vas a la montaña? Es imposible, ¿cómo? Y yo decía, yo me voy a la montaña, me voy con las cabras, me voy con las ovejas. A ser pastor. Porque también las personas, a veces yo estaba muy mal y no entendía a las personas, no entendía el mundo del ser humano. Necesitaba entrar en contacto con el mundo de los animales para entender algo de la vida. Los animales son muy sencillos y permiten un contacto permiten un entendimiento de la vida que la mente atravesada, la mente no solamente complicada, sino retorcida, que la mente retorcida del ser humano dificulta mucho comprender. Cuando uno yo era muy niño todavía, estaba en contacto con un sentido de la vida muy simple, y la mente retorcida de los adultos no me facilitaba nada la tarea de entender la vida. Así que necesité estar 10 años con los animales. Yo creo que deberíamos todos de pasar mucho más rato mirando una vaca a los ojos. Absolutamente. Para entender algo más de la vida. No solamente las vacas, pero este contacto con lo primario, con lo arcaico. En fin. Sí, es. Pues bueno, interesante, nos queda mucho, y a mí me quedan como muchas cosas que preguntarte, pero creo que el tiempo se nos vino Seré breve, pregunta, Eliana.
Oye, estamos medio en el tiempo, pero sí. ahora la idea era como invitarte a otro programa más, Alain, para que ahí profundicemos sobre toda tu parte de clown, de payaso, sí. Y ahí ya tu trabajo, ¿no? ¿Qué te trajo el arte? ¿Qué sumó el arte a todo esto, a toda esta búsqueda, de todo este contacto con la sombra, ¿no? Tan profundo que has contactado. Sí. Y qué trae a las miles de personas que trabajan conmigo. Sí, también. Que lo compartes. Sí, es cierto. Pues creo que me voy a tener que quedar con las preguntas y te las haré personalmente, porque para mí es un regalo muy grande, Alain, uno, que estés con nosotros. Sí, efectivamente eres parte de este proyecto completamente, fuiste la inspiración, el clown esencial fue nuestra inspiración, y además también muy agradecida porque siempre es un regalo escuchar a alguien con una experiencia de vida tan larga, tantas cosas que pasan. Es para mí un regalo. Se queda uno, ¿sabes cómo me puso ahorita? Como cuando le cuentas, decías de tu hija, cuando le cuentas a un niño tu historia, o fíjate que yo cuando era niña o cuando pasaba, y me imaginé ahorita, Cari, a mí observándote con ese asombro como con el que te ve un niño cuando le cuentas algo así de wow, te empiezas a imaginar la montaña, los animales, los aviones. Dije, qué magia esto. Entonces, para mí es un regalo poder escucharte y lo que nos compartiste. Y bueno, ya te diré las preguntas en otro momento. Porque Cari ya nos va a despedir. Programa. Ya nos despedí. No, pero hola y adiós. Tenemos una segunda oportunidad. Bueno. Tenemos otra media hora para otro preguntar. Episodio. Continuará. Sí, y dejamos a todos con la intriga. Así nos escuchan la otra semana. Muy bien. Hasta luego. Hasta el próximo episodio. Ahí nos vemos. Sí. Bueno, seguimos.